Bienvenidos a otro razonamiento del analista indeseable. Hoy mencionaremos brevemente otra anécdota donde puede ser constatado el carácter megalómano, egocentrista y dicho en buen cubano, payaso, que caracteriza a los dictadores de izquierda o socialistas, como quieras llamarle. Una manifestación de lo antes mencionado puede encontrarse en sus actitudes, sobre todo, en lo tocante al profundo ateísmo que los invade y los domina. En el razonamiento anterior hablamos sobre lo que hizo el gobernante socialista de turno, Gamal Abdel Nasser, en el Egipto de 1968, cuando provocó innumerables apagones arbitrarios, solamente para tratar de demostrar que los fenómenos de Santa María del Zeitón no eran religiosos, ni espirituales. Este humilde servidor imagina que si él fue capaz de considerar la presencia de un fraude en aquellos eventos, es porque un fraude es, quizás, lo que él hubiera estado dispuesto a hacer en su lugar, si eso conlleva a un beneficio propio. Hoy hablaremos sobre una anécdota sucedida a otro dictador, igualmente relacionada con un tema religioso, más específicamente a una maldición. No es descabellado suponer que cuando se habla sobre maldiciones, las mismas están asociadas a lo religioso. Personalmente se me hace difícil pensar en algún tipo de maldición atea. Razonaremos sobre la maldición de Tamerlán y el dictador soviético Joseph Stalin. Tamerlán es el sobrenombre por el cual era conocido un cierto emir turco-mongol muy fiero, eficaz y competente líder guerrero y gobernante. En idioma persa antiguo, Tamerlán significa Timur el Cojo. El nombre como tal de este personaje era Timur, lo cual significa hierro en dicho idioma persa antiguo. Tamerlán fue el fundador en el siglo XVI del llamado Imperio Taimúrida, el cual llegaría a extenderse por una buena parte de Asia Central abarcando según estimaciones unos 8 millones de kilómetros cuadrados. Pues bien, resulta ser que el dictador soviético Joseph Stalin se interesó mucho sobre la vida y todos los detalles de Tamerlán. Se dice que el dictador soviético era muy aficionado a las historias antiguas, pero en particular, a aquellas que involucraban a reyes, gobernantes y emperadores. Resumiendo, a personas que ostentaban una enorme cantidad de poder. Puede decirse, sin temor a uno equivocarse, que estos gobernantes poderosos, crueles y de mano dura de la antigüedad, constituían una especie de figuras de culto y ejemplos a seguir para él. Aunque en verdad se desconocen los motivos exactos por los cuales, en junio de 1941, Stalin dio orden de que se creara y enviara una expedición de científicos e investigadores al sepulcro de Tamerlán. En dicho grupo estaban Mikhail Gerasimov, un afamado artista, especializado en reconstrucción forense, el matemático e historiador de origen uzbeco, Toshmuhammad Koriniyosi, el historiador tadjiko, Sadriddin Aini y el cineasta uzbeco, Malik Kashumov, entre otros. El grupo se dirigió al sepulcro de Timur, ubicado en Bure-Amir, Samarcanda, capital de Uzbekistán. Al llegar, los habitantes originarios de esa zona salieron a recibirlos. Cuando se enteraron de lo que el grupo pretendía hacer, entraron en pánico. Inmediatamente, le hicieron saber a los investigadores que si se profanaba el sepulcro de Timur, una enorme maldición iba a caer sobre todos. 3 ancianos que eran parte del clero de la ciudad y considerados respetables sabios, les mostraron a los investigadores un antiguo manuscrito. Dicho pergamino advertía sobre la potencial maldición y rogaron encarecidamente que no desenterraran a Timur. Ignorando todas las advertencias, ya fuera por su ateísmo y militancia política, o por el inmenso miedo que le tenían a la cruel fama de sanguinario que poseía Stalin, los trabajos de excavación comenzaron inmediatamente. El proceso de apertura de la tumba en el mausoleo de Bure-Amir había comenzado, cuando a los pocos minutos, se registra un inesperado incidente que fue anotado por los investigadores. Las luces artificiales llevadas por el grupo para realizar el trabajo, sin motivo alguno, se apagaron y encendieron solas durante varios minutos. Los electricistas del grupo no hallaron ninguna falla. El parpadeo de las luces se repitió varias veces más, hasta que se detuvo por sí solo, quedando las luces encendidas al final. Todo esto sucedió el 20 de junio de 1941. Cuando la tumba fue abierta y la entrada de la cripta removida, un fuerte olor invadió al grupo. Fue descrito como una mezcla de alcanfor, resinas e incienso, los materiales que se presume fueron los materiales con los que se embalsamó a Timur. Sobre una de las paredes del féretro, el grupo encontró una inscripción, realizada en persa y turcomano antiguo. Dicha inscripción decía y cito: "A quien quiera que abra mi tumba, desencadenará un invasor más terrible que yo mismo". Fin de la cita. Los miembros del equipo pudieron comprobar que la persona en dicha tumba era en efecto, Timur el Cojo, pues le faltaban 2 dedos de la mano derecha. Tenía el brazo derecho inmovilizado y se hallaron evidencias de que fue cojo. Estos detalles ya eran conocidos y se tenía registros de ello, pues Timur quedó discapacitado al ser herido de gravedad, tras recibir varios flechazos lanzados por un vecino en su adolescencia, cuando Timur trataba de robarle una oveja. El equipo se llevó la cabeza de Timur a Moscú para realizar la reconstrucción facial ordenada por Stalin.
Junto a la noticia de la apertura de la tumba, a Stalin le dijeron lo sucedido sobre el tema de la maldición. El dictador empezó a reír a carcajadas y dio la orden de proseguir con los exámenes y reconstrucción facial de Timur el Cojo. Era obvio que Stalin, todo hundido en su soberbia atea y comunista, se burlaba y dudaba de la maldición. A los 2 días de abierta la cripta de Timur, Alemania, bajo el mando de Adolfito, el del bigotico cómico, el 22 de junio de 1941, invadió la Unión Soviética. El nombre clave de dicha invasión fue Operación Barbarroja. Hay que añadir que dicha invasión fue una ruptura y violación por parte de Adolfito, el del bigotico cómico, del pacto Molotov-Ribbentrop. En dicho tratado, el Partido Comunista Soviético se entendió con la Alemania fascista de Adolfito. Lo dicho, a los 2 días de ser abierta y profanada la tumba por orden de Stalin, los soviets fueron invadidos. Stalin, luego de un buen tiempo, vio horrorizado cómo los alemanes iban venciendo y aplastando a su ejército rojo, al punto de llegar hasta los alrededores de Moscú. Parece que por ese entonces, fue que dio su brazo a torcer. Sin decir los motivos, rápidamente dio orden de que los restos de Timur el Cojo fueran retornados a su sepulcro y vueltos a enterrar, siguiendo todos los ritos de la fe musulmana sunita que practicaba Timur. A partir del momento en que los restos fueron devueltos a su lugar de descanso final, la cosa comenzó a mejorar para Stalin y el bando soviético en la guerra. Aunque Stalin no hizo declaraciones sobre ese asunto con los restos del emir Timur el Cojo, ni volvió a mencionar el tema, fue obvio que la maldición de Timur le dio su merecido. La soberbia que siempre invade a los dictadores, en especial a los de izquierda, casi le pasa factura al dictador Stalin. Este humilde servidor considera posible que los motivos megalomanos que hicieron a Stalin querer desenterrar al emir Timur se debiera a su delirio de grandeza. Este delirio es posible que se hiciera muy profundo cuando Stalin supo ciertos detalles sobre Timur. Algo que parece confirmar lo antes expuesto, es la serie de paralelismos y semejanzas que se hallan en detalles de la vida de Tamerlán y de Stalin. Por ejemplo, el nombre Timur, como ya se dijo anteriormente, significa hierro en persa antiguo. El dictador soviético, cuyo nombre fue Yosif Vissarionovich Dezhetaugashvili, adopta el sobrenombre de Stalin para propósitos de su lucha clandestina, previa a la revuelta que constituyó la llamada Revolución de Octubre en Rusia. Stalin significa acero en ruso. En lo físico, a Tamerlán le faltaban 2 dedos en su mano derecha, su brazo derecho estaba paralizado y era cojo. Como ya dijimos, fue producto de un intento de robo que le salió mal. Stalin tenía su brazo izquierdo prácticamente inmovilizado, no podía moverlo muy bien debido a un accidente que tuvo cuando era adolescente, al ser atropellado por un carruaje. Tamerlán ejerció el poder con mano dura y sin misericordia. Igualmente lo hizo Stalin. Es posible que viera al emir Timur el Cojo como un ejemplo a seguir, en cuanto a tomar el poder, ejercerlo cruelmente y mantenerlo a toda costa. Este humilde servidor, el analista indeseable, les va a compartir otro punto en común entre ambos individuos. Otro punto de semejanza entre Tamerlán y Stalin, radica en que bajo el gobierno de Tamerlán, este fue el causante directo de la muerte de al menos 16 millones de personas, casi el 5% de la población mundial de su tiempo. Todo esto, unido al hecho de ser un devoto musulmán sunita. Y Stalin fue el causante de la muerte de más de 12 millones de ucranianos, mediante una hambruna provocada contra el pueblo ucraniano entre 1930 y 1932. En lo que fue llamado Holodomor, lo cual en ruso significa matar de hambre. Todo esto, unido al hecho de ser un devoto comunista. A Stalin, por descreído y por considerar que por el hecho de ser ateo y comunista, era un ente todopoderoso o alguna especie de superhombre, la maldición de Tamerlán por poco le cuesta bien caro. Otro ejemplo de arrogancia socialista. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Si no te ha gustado o no te ha convencido lo que te acaba de decir el analista indeseable, gracias, te deseo un bello y manipulado día. Y si coincides con el razonamiento, muchas gracias. Puedes compartir el canal, pero si compartes el mensaje y ayudas al pueblo cubano a pensar objetivamente, eso es mucho más importante. Que el mensaje llegue a todo el mundo, eso es mucho más importante y que todos tengamos una Cuba libre. Gracias.